Componentes de un campo vectorial, práctica. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de cálculo 3, vamos a dedicar esta presentación a lo que es la práctica y en particular la programación de un campo vectorial en Python. Para eso vamos a dar un repaso de las partes fundamentales de lo que es el campo vectorial y la estructura del código necesario para manejar campos vectoriales. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Componentes de un campo vectorial práctica. Los componentes de un campo vectorial como un laboratorio práctico de simulación pertenecen a la asignatura de cálculo 3 del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Computación. Corresponden a la unidad temática 2, campos vectoriales, y es presentado por su servidor Gerardo Rafael Valencia. Esta práctica nos lleva del concepto abstracto de lo que es un campo vectorial del tipo F igual a P, Q, a la simulación interactiva en Python. Es un paso fundamental para los ingenieros en computación que deben modelar fenómenos físicos y algoritmos de inteligencia artificial. Esto fue analizado y publicado por Stewart en el 2021. Bienvenida de la teoría de simulación interactiva. Bienvenidos futuros ingenieros. Mi nombre es Gerardo Rafael Valencia. En la ingeniería moderna, la capacidad de simular y virtualizar y visualizar, de hecho, de manera digital, es una competencia esencial que separa al teórico del solucionador de problemas. Hoy nuestro objetivo es tomar el control total de los componentes P y Q mediante código para entender cómo se construye el flujo. Gracias por su compromiso con el aprendizaje continuo en Videoteca Valencia. Les invito a suscribirse para sus contenidos, a revisar sus contenidos y a incluso invitar a sus contactos para que hagan uso de este esfuerzo educativo que tiene ya una cantidad de videos muy importantes y nos permite profundizar en varias áreas del conocimiento. Como contexto, el módulo operacional del cálculo 3. Este tema se encuentra en la unidad 2, campos vectoriales, y es el módulo operacional que precede directamente a los operadores diferenciales, rotacionales y divergencia, que veremos en videos posteriores. Nuestro objetivo general en la asignatura es analizar funciones vectoriales para resolver problemas en ciencias de la ingeniería. El control de P con respecto a XY y Q con respecto a XY es esencial para realizar análisis de flujo aerodinámico o dinámica de robots. La práctica en Python nos proporciona el control absoluto sobre el experimento de lo que es los campos vectoriales.
Esto incluso fue analizado y publicado por Marchand y Tromba en el 2012. Como objetivos de aprendizaje específicos de laboratorio, definir y manipular los parámetros del dominio L y el delta como un ingeniero de simulación mediante la función input. Comprender cómo las variantes de los coeficientes de rotación AROT y expansión BX afectan directamente la forma de la dirección del campo F. Justificar el uso de la escala visual, escala como una herramienta de presentación y no de cálculo físico. Como pregunta podemos decir si F, que depende directamente de P y de Q, es una representación de una fuerza o de un campo vectorial, ¿cuál de las dos componentes es más sensible a los cambios de signo en la rotación? Esto fue analizado y publicado por Stewart en el 2021. Para la relevancia y futuro controlado, la física con código, por ejemplo, el control práctico sobre las componentes vectoriales es una habilidad de vanguardia en la ingeniería en computación. Estos campos son la base de, primero, el cómputo gráfico avanzado, modelado de fluidos y partículas en videojuegos. Segundo, la robótica, la planificación de movimientos complejos mediante el diseño de campos potenciales artificiales. Esto analizado y publicado por Murphy en el 2019. Nuestra simulación de hoy es el primer paso para programar la física del mañana. La comprensión profunda de P y Q es su clave para el futuro. Ya saben que si pueden apoyar el canal compartiéndolo con sus contactos, sería muy bueno. Para la práctica vamos a un ejercicio, al primer ejercicio, campo de vórtice puro. Como instrucciones tenemos que mover, vamos a decir, la pantalla, la forma, la estructura, como con una estructura de tipo BX00. Esto es para marcar el centro de la imagen. Como análisis, al eliminar el componente Q, el campo se simplifica a F igual a AROT menos Y, 0, que es puramente rotacional. Las flechas describen círculos, círculos perfectos alrededor del vórtice precisamente. Como observación, este campo tiene una divergencia nula, lo que significa que no hay fuentes ni sumideros. No hay la creación ni destrucción de flujo. Como tema de investigación, ¿cómo se relaciona este vórtice puro con el operador rotacional CURL? Es parte de lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. En estos modelos también podemos analizar la forma de las inversiones de los vórtices. Esto nos lleva a que si nosotros modificamos los signos de los parámetros que vamos a estar trabajando, podemos generar campos que normalmente son de grados crecientes o de rotación creciente, o sea, en contra de las manecillas del reloj, y
también gráficos que giran invirtiendo el signo en el sentido de las manecillas del reloj. Como análisis, el signo negativo en el coeficiente invierte el sentido de la rotación para que sea antihorario a horario. Esto ilustra que el signo es tan importante como la magnitud para definir el comportamiento, obviamente, del campo vectorial. El ingeniero debe ser preciso al definir el signo de P, por ejemplo, para modelar correctamente los giros de los sistemas dinámicos. Esto lo vamos a ver en un momento más directamente en los gráficos desarrollados por Python. Como campos eléctricos, campos magnéticos, demostrando que el universo se podía describir como... También tenemos aquí el sumidero, o sea, el punto de partida de la fuerza. Como instrucción, este sumidero, este punto de partida, nos va a llevar precisamente a la forma de movernos alrededor del punto origen, que va a funcionar precisamente como sumidero. Como análisis, el Bexp negativo crea un sumidero zinc donde el flujo es absorbido hacia el origen. El valor menos 2.0 duplica la fuerza de absorción. Estos valores son valores ejemplo que vamos a ir trabajando en el gráfico para ver esas modificaciones. La relevancia. El concepto del sumidero es fundamental para modelar sistemas de drenaje, por ejemplo, flujos de tráfico convergentes o la absorción de energía en un punto focal. Esto analizado y publicado por Marsen y Tromba en el 2012. El flujo espiralado, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, híbrido. La instrucción es ajustar la rotación, por ejemplo 1.0, y la forma de expansión 1.0, y el análisis F igual a menos YX. El patrón es la suma de la rotación antihoraria y la expansión. El resultado es la espiral expansiva antihoraria, similar a lo que vemos en la pantalla. El concepto de superposición, el vector resultante, es la hipotenusa de los componentes P y Q en cada punto, demostrando cómo la suma de dos flujos simples crea un patrón complejo, ¿sí? Y esto fue analizado y publicado por Stewart en el 2021. El vórtice de colapso, que sería el sumidero, vamos a decir, tiene también instrucciones que dependen de la rotación y de la expansión. Si creamos un vórtice de colapso, el flujo gira frecuentemente con el AROT igual a 2 y es simultáneamente absorbido por el centro, el centro que es el sumidero, con una expansión de menos 1. La aplicación, este es un modelo simplificado de los remolinos turbulentos a la dinámica de fluidos con succión central. La manipulación de estos coeficientes permite entonces modelar fenómenos complejos con alta precisión. Analizado y publicado por Hiberler en el 2017. Para el análisis avanzado, la escala visual de parámetros de ingeniería
Es una escala que nos permite plantear un gráfico específico desarrollado por la estructura del objeto PLT creado a partir de la clase Pilot de Python y con la variante conocida como Keeper. El propósito es que debemos ajustar la longitud visual de las flechas para la claridad. Esto lo vamos a hacer gráficamente, repito, nada más estoy tratando de explicar y de aclarar para que vayamos a la práctica directa y a la modificación de parámetros en Python. La escala es una herramienta de precisión y no de cálculo. Si la combinamos, la magnitud real de los vectores, ¿sí? Calculada por P y Q, no cambia no cambia, vamos a decir. Una escala adecuada es la clave para interpretar correctamente el flujo sin saturar el gráfico, lo que es vital para la comunicación de resultados. Esto analizado y publicado por Hunter en el 2007. Hago una aclaración aquí. La saturación de un gráfico va a permitir o no que se aprecie la forma del gráfico. Por ejemplo, un gráfico no saturado es el que vemos aquí a la derecha, mientras que un gráfico saturado es el que vemos a la izquierda, que no nos dice gran cosa. Este sí nos dice ciertos flujos y formas de movimiento, pero este se pierde. Bueno. Con respecto a las métricas y datos de control de flujo de lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial, en los algoritmos de descenso de gradiente, por ejemplo, análisis que se utilizan incluso para lo que es el análisis del clima, el análisis de la convergencia o de la, vamos a decir, de la ascendencia de ciertas fuerzas que pueden estar moviéndose en cierto sentido y que son fuerzas vectoriales. Es una base de un aprendizaje automático que nos permite analizar los componentes, por ejemplo, de una tormenta. El vector del gradiente opera con un campo vectorial de alta dimensión. Esto se los comento porque de pronto mucha gente dice, ¿y para qué tantas matemáticas? Porque se basa para todo este tipo de análisis que les estoy mencionando, pues se basa precisamente en la representación matemática de los mismos. Los hiperparámetros de un modelo, por ejemplo, la tasa de aprendizaje, el momentum, actúa como nuestro coeficiente de Arrow y Bexp. El control de estos parámetros es vital para evitar un sobreimpulso, una expansión descontrolada o la oscilación en vórtices ineficientes en la que la función de costo garantizando una convergencia ineficiente en los flujos de costo y garantizando una convergencia eficiente. Esto fue analizado y publicado por Goodfellow y colaboradores en el 2016. Ahora, con respecto a los parámetros en el cual si ya vamos a estar comercializando un producto, tenemos un error, corrijo. Ok, pues corregimos esa parte. Con respecto a los parámetros de control para la simulación de campos vectoriales, la diapositiva del parámetro, ¿sí? Y la explicación de esta ingeniería, vamos a decir, como un factor, un efecto
en el gráfico. Tenemos lo que es el ancho, el alto de la figura, que son el graf X y el graf Y, el límite del dominio, ¿sí? El paso de la grilla, que es el tamaño de la que se va expandiendo, el coeficiente de la rotación y el coeficiente de la expansión. Estos parámetros deben ser considerados para la programación directamente. Los parámetros de dimensión de la figura, graf X y graf Y. Estos parámetros, el graf X y graf Y, que es el graf X el ancho y el graf Y el alto, controlan el tamaño físico en pulgadas de las unidades relativas de la ventana del gráfico del Matplotlib y generan precisamente el tamaño del gráfico que se va a dibujar digitalmente. Lo que es el efecto de la gráfica no afecta los datos ni el comportamiento matemático del campo, el tamaño. Solo modifica la apariencia y el espacio disponible. Unos valores mayores, por ejemplo, de 10 por 10, dan una imagen más grande y detallada. Unos menores como 4x4, 4x4, la hacen compacta, muy pequeña, incluso difícil de apreciar. Lo que es la recomendación de ingeniería, por ejemplo, es que podemos usar valores para pantallas normales de 1920 por 1080 de 8x8 para reforzar una proporción cuadrada y el aspecto que sea más o menos de forma igual en X y en Y. Y esto se encarga de asegurar que los vectores de longitud 1 luzcan, o sea, los vectores unitarios, luzcan iguales en ambos ejes para que no se vean deformados, lo cual es crucial para la interpretación correcta de las magnitudes vectoriales. Ahora, con respecto al segundo, que es el parámetro de extensión del campo, los límites del dominio, ¿sí? Tenemos que definir, y se tiene que definir la extensión matemática del espacio donde se evalúa el campo vectorial. Este valor es el radio, vamos a decir, absoluto del cuadrado de la visualización. Si ingresa por ejemplo, un 5, el programa graficará el campo del cuadrado comprendido desde x igual a menos 5 a x igual a 5 y desde y igual a menos 5 a y igual a 5. Es decir, el dominio es límite de x y el límite de y. Va directamente proporcional a esta estructura en forma cuadrada. Ese es el efecto en la gráfica. Para el impacto físico matemático afecta el rango de valores que los componentes P y Q tomarán. Si P y Q dependen linealmente de X y de Y, al aumentar el límite veremos los vectores en el borde, en los bordes, y tienen mayor longitud, mayor magnitud del campo. Pero también si los exageramos demasiado, pues vamos a perder realmente la visión del campo. Para lo que es el parámetro de resolución, el paso de la grilla, la función determina la distancia entre los puntos de la grilla donde se calcula y dibuja un vector. Es el inverso de la resolución del muestreo. Como efecto en la gráfica, el más pequeño, el paso de 0.5, el más denso es el campo de los vectores. Esto aumenta la resolución, pero también el tiempo de cálculo. Mientras más grande, ¿sí?, es el paso de 2.0, por ejemplo, más esparcidas estarán las flechas.
Entonces depende del número de flechas que representan los vectores, tendremos que trabajar este parámetro. Ahora, para la recomendación de ingeniería, normalmente un paso de 1.0 o 0.7 ofrece un buen equilibrio entre la claridad visual y el detalle. Un paso muy pequeño puede saturar la gráfica y dificultar la visualización de la dirección del flujo. Ahora, para los coeficientes de control de rotación, sí, componente P, el parámetro coeficiente inicial de la rotación P a ROT, el rol en el campo controla la magnitud del componente rotacional o circular del campo rotacional vectorial dado por la función P de XY igual a ROT punto menos Y. El efecto de la gráfica, si ROT mayor que 0 es positivo, el campo genera una rotación en el sentido antihorario por el crecimiento del ángulo. Pero si nosotros cambiamos y ponemos un negativo, entonces vamos a generar un crecimiento horario. Eso lo vamos a ver en la gráfica directamente. Si ROT es negativo, como lo dice aquí, el campo genera entonces una rotación de sentido horario o de dextrogiro. Y a mayor valor, el valor absoluto de ROT mayor es la velocidad angular del flujo y los vectores son más largos y la rotación es más intensa. Como ejemplo, para una rotación pura podemos utilizar el ROT igual a 1.0 y el Bexp en 0, por ejemplo. Entonces se tendría una rotación pura. Ahora, para el quinto paso, el coeficiente de control, la expansión del componente Q, coeficiente inicial de la expansión Q del Bexp. Este rol en el campo controla la magnitud de los componentes radiales o de fuente sumidero del campo vectorial dada por la función Q de XY igual a Bexp en X. Este efecto en la gráfica, si Bexp es mayor que 0 positivo, el campo genera un flujo hacia afuera desde el origen, esto es la fuente de expansión. El segundo caso es si Bexp es menor que 0, es negativo, el campo genera entonces un flujo hacia el origen del sumidero o contracción. Y por otro lado, si tenemos el valor absoluto de Bexp, mayor será la velocidad radial de flujo, ya sea hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del valor de Bexp. Para una expansión pura se usará entonces el ROT igual a 0 y el Bexp igual a 1. Como conclusión del diseño, la combinación de ambos coeficientes es lo que crea el campo vectorial espiralado en el vórtice, y esta función matemática para este campo vectorial espiralado es f de xy igual a ROT menos y, que es la rotación, y Bexp x, que es la expansión como contracción. Expansión o contracción, porque depende si vamos a ir hacia afuera o hacia adentro. Si ROT es mayor que 0 y Bexp es mayor que 0, el campo rotará antihorario y se expandirá espiral hacia afuera. Si ROT es mayor que 0 y Bexp es menor que 0, el campo rotará antihorario, seguirá rotando en el sentido antihorario, pero se contraerá el espiral hacia adentro, esto es, generando un sumidero. Para el código correspondiente para este ejercicio, vamos a utilizar un código del tipo UTF-8
Es un código final y absoluto para este ejercicio. El tema es componentes del campo vectorial. Es la práctica interactiva, lo saben, también va a estar en el canal de YouTube. Y necesitamos importar 4 librerías fundamentales para este ejercicio. Ya son códigos mucho más complejos, y por eso les pido que estén muy atentos. Primero, el importar la librería sys, la del sistema, para poder ejecutar las maniobras, vamos a decir, del gráfico dentro de la pantalla. El import subprocesos, esto es para que podamos generar procesos y subprocesos dentro del mismo código. El importar el numpy, que es para el manejo numérico, ¿sí? Y generar un objeto del tipo np. Luego, esto nos permite incluso el manejo eficiente de los arreglos y dominios. La importación del matplotlib y en particular del pyplot como PLT, que es un objeto. El matplotlib visualiza la gráfica precisamente. Bueno, la gestión de las dependencias, vamos a habilitar el modo interactivo para los gráficos, para que los gráficos no bloqueen el flujo de código. Esto es, por ejemplo, el plt.ion. Y vamos a intentar, nos dice desde IP y width import la interacción, vamos a decir, con el float slider. Recuerden que casi todos estos parámetros van a estar manejándose en gradientes, en grados de radianes. Entonces esto nos va a generar números de punto flotante directamente, y vamos a pedir que todas las dependencias de todos los parámetros utilizados estén en true. Vamos a generar alguna excepción por algún error que se presente en la ejecución, y vamos a generar una advertencia cuando esto ocurra, en donde diga librerías interactivas, ¿sí?, que son las que estamos trabajando, no están disponibles o no están instaladas. Entonces, para esto, y las dependencias OK igual a false. Esto estoy preparando para tener la necesidad o la obligación de instalar las librerías cuando sea necesario. Sin embargo, pues normalmente pues las instalamos directamente con con el Python. Debe de estar instalada, y después la importación de las mismas. Ahora, para la función central del campo, vamos a definir una función que se llama plot campo. Esto va a tener parámetros específicos x, y, límite, graph x, graph y. Y entonces vamos también a trabajar los coeficientes para el componente rotacional, arrot, bx para el componente de expansión, que ya lo explicamos, y la escala. La escala que vamos a trabajar en este caso es 20, y que es como la escala predeterminada, ajustable si se desea. Esto lo podemos incluso ajustar. Esta escala predeterminada la podemos ajustar. Ahora, para la simulación del campo vectorial híbrido f de x, y, basada en la rotación menos y, que es una rotación antihoraria, y la expansión bx en x, creamos una nueva figura. Para esto vamos a decirle el tamaño, vamos a crear la figura del tipo plot figure fixed size con un tamaño de graph en x y graph en y. Entonces tenemos que proporcionar los parámetros x y y para el tamaño de esta gráfica. Esta implementación de los componentes vectoriales, u igual a arrot por menos y, componente p horizontal, y b igual a bx por x, componente q vertical.
la visualización y trazado del campo vectorial como Keever Plot es el PLT Keever. Y los datos que vamos a proporcionar entonces son X, Y, U, V. El color que vamos a trabajar es el Dark Blue. La escala es la escala que estamos definiendo acá, que era 20. El Scale Units igual a XY y el Pivot es medio, middle. Ok. Ahora, para la configuración del gráfico vamos a utilizar un título, ¿sí? PLT Title. Todo esto incluso ya lo hemos visto en varias gráficas. Ahorita lo estoy repitiendo y analizando a detalle para que vayan quedando todavía más claras. Pero entonces el PLT Title, vamos a poner uno que diga flujo dinámico del tipo F de XY, con el arrow por punto 1F y menos Y, o sea, antihorario, y la expansión punto 1F de X, ¿sí? Y con una letra de tamaño font size del 14 para este título. Para el X, el título del eje de las X es eje de X, esto es PLT X Label. Eje de las X, como vamos, es un... Estoy, además de decir que se va a llamar, que va a ser el eje de las X, estoy utilizándolo también para un mensaje. Para cuando ustedes quieran decir cualquier mensaje, pues es esta manera tan simple como decir, por ejemplo, en este caso, suscríbete a Videoteca Valencia. Es un ejemplo de mensaje dentro de los títulos de los ejes de las X. Luego el PLTY label igual a XY. No le puse este mensaje porque no tiene sentido, ya les había explicado cómo, entonces aquí ya nada más puse el título del eje de las Y. Luego el PLT grid, ¿sí? True nos dice que va a hacer la grilla evidente, que sea visible, y que el estilo de la línea para la grilla, para lo que es el gráfico, va a ser con estas líneas de guiones discontinuos. El alfa 0.06 corresponde a la distancia cubierta, el tamaño de esas líneas, y el PLT-GCA.set aspect igual. Van a ser iguales las formas de la estructura para el aspecto del gráfico. El PLT.x, el límite para X va a ser desde menos el límite hasta límite. Donde ya habíamos proporcionado los límites también para Y igual desde menos límite hasta límite. Recuerden que todo esto era para la generación de las estructuras, vamos a decir, de los vectores. Esto permite mostrar el gráfico y no bloqueante en modo interactivo. La figura va a ser del tipo figura.canvas.draw, que va a ser la forma de dibujarla, y va a pausar brevemente para que el Matplotlib actualice la figura y permita la entrada del usuario. Por ejemplo, el plt.pause 0.01, que es el tiempo que va a dar para la estructura de la gráfica, y el return va a regresar la figura, devuelve la referencia a la figura precisamente. Después, la función de control, que es la solicitud del parámetro de gráfica. Tenemos como la definición de la función de ejecutar este laboratorio, o sea, este sería el proceso de ejecución. Vamos a poner primero el print, configuración inicial del laboratorio de los campos vectoriales. Entonces esto es lo que nos va a mostrar como etiqueta, como título de la ejecución. Y va a hacer un intento try. Recuerden que los try son para evitar errores en la ejecución. Y entonces el try me dice que en el paso 1 va a solicitar las dimensiones del gráfico.
Y entonces aquí graph igual int input, ingrese el ancho de la figura del gráfico, el rango de 3 a 10. De hecho, les puse esto para que veamos de dónde a dónde podemos modificar el gráfico sin que tengamos gráficos que no se vean claramente en la pantalla. O sea, que necesitamos gráficos que sean visibles claramente. Enseguida nos pide también el tamaño del gráfico para lo que es Y. Acuérdense que esto nos define el tamaño del gráfico en X y Y. Si se dan cuenta, y debido a los comentarios que me han hecho de que de pronto no queda tan claro el código, es que estoy explicando paso a paso y detalle a detalle cada una de las estructuras, incluso haciendo interactiva la generación del gráfico para que ustedes puedan ir trabajando y interactuando directamente con el código. Luego viene la validación del rango, en donde me dice if not es 3 menor que graph x menor que 10 y 3 menor o igual que graph y menor o igual que 10. Entonces tenemos que imprimir una advertencia: dimensiones fuera de 3 menos 10 usando 8,8. O sea, si yo no doy parámetros que estén dentro de esto, pues no lo voy a poder ver en pantalla y entonces no te lo voy a dibujar. Te voy a dibujar un gráfico de tamaño 8,8. Es una forma de prevenir errores de los usuarios para que no se salgan del rango correcto. Luego la solicitud de parámetros de dominio, el límite igual, float, input, ingrese el límite del dominio. Esto va de 5, por ejemplo, para el rango de 0 a 15. El paso de igual a float, input, ingrese el paso de la grilla. Acuérdense que este rango del dominio nos marca el tamaño de los vectores y este nos marca la separación que va a haber entre los vectores. Entonces de punto 1 a 2, que son los parámetros que tenemos definidos. Para el punto 3 nos vamos a la ROT inicial, float input, ingrese el coeficiente inicial para rotación P, ejemplo de menos 1 a 1, y Bx inicial, float input, ingrese el coeficiente inicial para la expansión Q de menos 1 a 1. Recuerden que este nos determina el giro y este nos determina la expansión del gráfico. Las excepciones de los valores de error, ¿sí? Tenemos que poner una advertencia diciendo: la entrada inválida por algún motivo, que nos hayamos equivocado en los datos, que hayamos puesto letras, que hayamos puesto rangos que están fuera de los rangos que estamos usando, etcétera. Y entonces vamos a usar valores predeterminados, como es el 8850, 0.7, 1.0 y 1.0. Y esto nos va a llevar precisamente a definir la gráfica inicial. Esta definición de dominio de grilla 2D, dominio eje igual a np arrange, es menos límite, límite, más paso, paso. Esto nos da x, y igual a np mesh grid en dominio eje y dominio eje, que son los dominios para el x y la y. Devolver todos los parámetros, el return x, y, límite graph x, graph y, arrot inicial, bexp inicial. Y enseguida viene el ciclo de control principal, que es el ciclo while para la repetición didáctica. Aquí es la ejecución main, pero metí un ciclo a propósito para que puedas estar generando los gráficos sin necesidad de estar reiniciando el sistema cada vez que lo quieras hacer.
Entonces el print, inicio del módulo de ingeniería en campos vectoriales, por Gerardo Rafael Valencia, Videoteca Valencia. Continuar, sí o no, le dices sí, continúa, si le dices no, pues te saca. Entonces la configuración, el current fig, igual no, es una variable para guardar la referencia de la figura actual. El while continuar punto lower, ¿sí? igual s. Entonces cerrar la figura anterior si existe, y current fig is not none, y el plt.close current fig. Esto luego viene la ejecución del laboratorio completo y obtener los nuevos parámetros. Esto nos da con la ejecución del try, el intento, para X, Y, límite, gráficos, arroz inicial, B, expansión inicial, y ejecutar el laboratorio. Entonces, este es el ciclo que se va a estar haciendo hasta que tú le digas que ya no quieres hacerlo. Luego viene lo que es graficar el campo de los nuevos parámetros que guarda la referencia de la figura. Y entonces esto nos lleva al current fig igual a plot campo con los valores que estamos proporcionando: X, Y, límite, graph X, graph Y, arroz inicial, arroz expansión inicial. Y la excepción, si esto estuviera con error, entonces tendríamos que generar una excepción del tipo E, en donde dice error crítico de ejecución, o sea, cualquier error que se presente que no permita la graficación, y nos imprimiría el error que se presentó con E y detendríamos la ejecución. Y por otro lado, el print control del ciclo. Vamos a preguntar al usuario si desea ejecutar un nuevo experimento, y esto es tree, continuar, input, desea generar otro campo vectorial espiralado, y entonces tendremos que contestar sí o no, y con esto pues continuaremos o no definitivamente. Y también podemos generar una excepción de error con el EOF error y continuar igual a n. Cerrar la última figura al salir, y el current fig is not none. Esto es para cerrar con el plot.close current fig. Esto cierra las figuras directamente. Deshabilitar el modo interactivo al finalizar. Esto es plot EOF, y print fin del módulo de experimento concluido. Y print visita el canal de YouTube para contenido de simulación y cálculo. Los resultados que vamos a obtener nos va a marcar cuáles son los parámetros que estamos trabajando. Aquí nos va a preguntar si deseamos generar otro campo vectorial, y nos va a generar campos vectoriales de este tipo. Esto vamos entonces a ejecutarlo directamente. Déjenme ver, el nombre es 2.1 componentes, directamente en Visual Studio Code. Bueno, vamos a cerrar estos. Tenemos muchos ejemplos ya desarrollados. Hay muchos ejemplos que vamos a ir viendo poco a poco, pero este es el que vamos a analizar el día de hoy. Abrir archivo. Nos vamos a ir a cálculo 3, curso cálculo 3. Aquí está. Y nos vamos a 2025, ejercicios en Python. Y me voy directamente a 2.1, componentes de un campo vectorial espiralado. Muy bien, este es el código que les acabo de explicar. Es el mismo. Y ahora vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que ocurre. Bueno, cuando yo lo ejecuto, lo primero que hace, ¿sí? Empieza a generar el desarrollo de la ejecución.
y me dice el inicio del módulo de ingeniería de campos vectoriales por Gerardo Rafael Valencia está generando el reporte. Configuración inicial del laboratorio del campo vectorial, y me dice, ojo, ingrese el ancho de la figura graph X, ¿sí? Y entonces tengo que darle un tamaño para X. Le voy a poner, por ejemplo, para que se vea una imagen pequeñita primero, 5, ¿sí? Y me va a pedir el tamaño de Y. También le voy a dar 5. Luego me dice ingrese el límite del dominio. 5 para el rango de 0 a 15. Entonces está en 5, me parece una buena medida, la voy a dejar igual. Y luego ingrese el paso de la grilla y me dice, mira, puede ser de 0.1 a 2.0. Dense cuenta cómo estoy incluso proporcionando los parámetros para que el usuario no se equivoque. Se puede equivocar, sí, pero no debería. Y entonces, bueno, vamos a poner aquí un punto 5. Luego nos vamos a ingresar el coeficiente de rotación. Está desde -1 hasta 1. Le voy a poner, bueno, voy a dejarlo en sentido horario y voy a ponerle un 0.5. Luego me dice ingrese el coeficiente inicial de expansión. O sea, ¿qué tanto va a crecer? Bueno, entonces me dice que puede ser desde -1 a 1. También le voy a poner 0.5. Con esto me genera este gráfico que están viendo aquí. Luego me pregunta, ¿desea generar otro campo vectorial? ¿Sí? Aquí no se cerró el gráfico, quiero que lo vean. Aquí está. Cuando yo me voy para acá para poderle contestar, el gráfico queda en segundo plano, pero no se ha cerrado. Pero para poder ejecutar en Python esto, tengo que volver a tengo que cerrar ese gráfico para crear otro. Entonces, si yo aquí le digo S de sí, entonces automáticamente me cierra el gráfico. Ahora sí ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque necesito que libere los recursos para poder generar el nuevo gráfico. Aquí en este nuevo gráfico vuelvo a poner el rango. Ahora voy a poner un rango de figura de 8, bueno, de 7 porque el estándar es 8. Entonces voy a poner de 7 por 7. Y resulta que ahora voy a poner para límite del dominio, y que va de 0 a 15, le voy a poner un 10. Aquí en lo que es el ingreso del paso de la grilla, voy a ponerle 1.5. No, está muy amplio. Le voy a poner un 0.3. Más pequeño el paso para que vaya creciendo poco a poco y se sature más la imagen. Luego ingrese el coeficiente inicial para rotación y ahora le voy a pedir que gire en el sentido contrario. Entonces le voy a poner, por ejemplo, un menos 0.5. Esto voy a hacer que gire en sentido horario, porque estaba en sentido antihorario por el crecimiento del ángulo. Este signo menos va a hacer que gire en el sentido de crecimiento de los ángulos. Entonces vas a girar en sentido horario. Luego ingrese el coeficiente inicial para expansión Q. Esto es cómo quiero que crezca el gráfico. Y voy a pedirle que crezca es más, bueno, voy a pedirle que crezca lentamente con un 0.1. ¿Sí? Para que se sature de flechitas. Y después voy a ponerle un menos 0.1 para que ahorita va creciendo y expandiendo, como que aventando, como una explosión. Y después voy a invertirlo simplemente poniendo aquí un menos 0.1 para que se haga un sumidero, o sea, como un remolino de agua que absorbe la energía.
Y vean que efectivamente aquí me pone el gráfico. Ahora ya las flechas apuntan hacia el sentido horario. Está súper saturado de flechas. Y vamos, exactamente el gráfico más grande. O sea, realmente está funcionando. Vamos en este último ejercicio. Perdón. Aquí también me permite incluso guardar el gráfico si quisiera. Pero ahora vamos acá y le voy a pedir que sí quiero generar uno más. Y en este otro que voy a generar, le voy a pedir, por ejemplo, que el ancho de la figura sea 10. Mucho más grande del normal. 10 también para el Y. Y ahora vamos a pedirle que el límite del dominio, ¿sí? Del gráfico sea de 10 también. Y vamos a ingresar un paso de grilla pequeño, no tanto, pero sí 0.5. Ok. Y le vamos a pedir que el coeficiente inicial de rotación, vamos a poner, por ejemplo, un 0.7, que va a ser en sentido antihorario. Ok. Y vamos a pedirle un coeficiente de expansión de... vamos a cambiarlo. Ahora vamos a hacerlo que sea un sumidero, que vaya hacia el centro. Y entonces le vamos a pedir un menos 0.5, 0.1, para que vaya poco a poco hacia el centro. Y observen que aquí ya tenemos la forma del gráfico y la estructura nos va a ir llevando hacia lo que es el centro, ¿sí? En el sentido, ahora sí, antihorario, o sea, apuntando hacia afuera. Ahora, si yo le voy a pedir un último aquí para ver los parámetros normales, que me dice que es 8.8, etcétera. Y entonces le voy a pedir, por ejemplo, aquí donde me dice el rango de 3 a 10, simplemente le voy a pedir un 15, y automáticamente, obviamente, también aquí voy a pedirle un 15, y automáticamente me dice, oye, advertencia, dimensiones fuera del rango, usaremos el 8.8. Y luego me dice también aquí ingrese el límite del dominio, y le voy a poner, por ejemplo, un 20, y obviamente me va a decir que está fuera del rango, ¿sí? Y por tanto va a tomar un 5. Y si aquí también me voy fuera del rango, por ejemplo, para el paso de la grilla, y le pongo, por decir algo, un 3, automáticamente, obviamente, para el paso de la grilla, vamos a poner los coeficientes iniciales. Creo que no está definido el error, pero ahorita lo vemos. Y aquí vamos a poner un menos 0.1 para la inversión del giro. Y también aquí vamos a poner un menos 0.1. Y vean que aquí me marca precisamente los parámetros base del gráfico. Ya no hay como el paso fue tan grande que le puse 3, pues se ven unos cuantos vectores, bueno, no tan poquitos, pero sí unos vectores, y me marca entonces la estructura del campo vectorial. Son los detalles, las formas que ustedes pueden ir trabajando, ¿sí? Y vuelvo a insistir, si ustedes se salen de los rangos, por ejemplo, pues me va a tomar rangos que no corresponden, ¿sí? 0, más bien aquí 1. Aquí vamos a poner 1. Aquí vamos a poner
0.5. Aquí vamos a poner 0.5. ¿Sí? Y entonces observen la forma en la que estoy. Ustedes si alcanzan a ver, aquí nada más me marca un vector y otro aquí por la forma de expansión que estoy trabajando y el número de datos que estoy metiendo. Entonces esto yo les pido de favor que utilicen este código que les estoy proporcionando, que que jueguen con él para que vean cómo modificar los diferentes parámetros que se están marcando en el código para la generación de los campos vectoriales. Muy bien, regresando a la presentación. Los resultados entonces ya más o menos podemos ver algo así. Esto es dependiendo de los parámetros que marquemos aquí, por ejemplo, nos va a marcar una gráfica de este tipo. Analizando la imagen que se muestra el flujo, ¿sí? Dinámico, vamos a decir, f de xy igual a 1.0 menos y 0.5x. Este gráfico representa un campo vectorial espiralado con una característica de rotación y expansión simultáneas. Los componentes de rotación 1.0 menos y es dominante y positiva mayor coeficiente, lo que induce un fuerte movimiento de giro en sentido antihorario alrededor del origen. La componente de expansión 0.5x es más débil, pero también positiva. Esto es, si ustedes cambian este parámetro por 0.5 en menos y 0.5 en x, tendrían una misma fuerza de rotación y de expansión. Pero si cambiamos estos parámetros, por ejemplo este 0.1 y este 1, entonces tendríamos una fuerza de rotación menor que la de expansión, que sería mayor. Ahorita está al revés. Tenemos una fuerza de rotación mayor que la de expansión, etc. O sea, son detalles que tenemos que entender porque estos son parámetros matemáticos directamente. Y esto tiene que ver con la programación. Las componentes entonces de expansión es más débil pero también positiva, lo que provoca que los vectores se dirijan simultáneamente hacia afuera del origen. El efecto combinado es un vórtice que gira en sentido antihorario mientras se expande gradualmente hacia el borde del dominio. Desde x, por ejemplo, igual a menos 3 a x igual a 3 y y igual a menos 3 a y igual a 3. Demostrando cómo la combinación de los coeficientes de rotación y expansión define la trayectoria dinámica de las partículas en el campo. Así tenemos otro ejemplo, aquí que se los manejé ahorita, que era de 10, 10 y demás, que nos forma un campo de este tipo, ¿sí? Por el número de vectores que estamos trabajando, en este caso 10, y los límites del dominio, las grillas, etc. Entonces aquí tenemos ejemplos que podemos seguir para generar este tipo de gráficos. Ahora, analizando la ejecución del código con el parámetro de generar que generaron la gráfica del flujo dinámico f de xy menos 1 menos y y menos 1x, vean que aquí ya cambió, estos ya son iguales, menos 1 en y menos 1 en x. Se observa un componente vectorial de tipo vórtice puro con convergencia, un sumidero. El código se ejecutó solicitando un coeficiente de rotación arrot igual a menos 1, lo que resulta de la componente horizontal p igual a menos 1 y menos y igual a y un coeficiente de expansión de menos 1, resultando en la componente vertical q igual a menos 1 x. La rotación es horaria, o sea, es de extrógiro,
debido a la combinación de signos, mientras que la expansión es negativa. Provoca que todos los vectores apunten hacia adentro del origen, el sumidero. Por lo tanto, el resultado es un flujo dinámico donde la partícula gira en sentido horario y al mismo tiempo son atraídas y convergen hacia el origen 0,0, cubriendo un amplio dominio de menos 10 a 10 en ambos ejes. Aquí hago la aclaración de que este tipo de estructuras, de formas, nos llevaría a la posibilidad de simular una singularidad del universo, o sea, un hoyo negro. Como análisis de desarrollo profesional de simulación, el dominio práctico de los componentes P y Q es una habilidad de alto valor para el ingeniero en computación. CFD, programación de modelos de flujo de paquetes como ANSYS, la robótica de sistemas dinámicos, modelo de control MATLAB, Simulink, MathWorks 2024, o sea, se utilizan este tipo de modelos para muchas calculadoras científicas, graficadores científicos que trabajan este tipo de estructuras como campos vectoriales. La capacidad de traducir el cálculo vectorial en código funcional y visualizable nos proporciona como profesionales, como ser profesionales capaces de resolver problemas físicos con herramientas computacionales. Y esto pues lo pueden seguir analizando y profundizando en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Algunas preguntas reflexivas como ética de la precisión en ingeniería. En los escenarios éticos, un ingeniero modela la dispersión de un contaminante y elige un paso de grilla delta grande para reducir el tiempo del cálculo. Esto subestima la velocidad de flujo y los componentes P y Q en un área poblada, llevando a una predicción de riesgo errónea. Y esto es ético porque involucra la posibilidad de afecciones de vidas. Como reflexión, ¿cómo influye el conocimiento práctico de P y Q en la responsabilidad profesional de elegir los parámetros de simulación adecuados? La precisión en el modelado es compromiso ético de la sociedad. Y esto analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Como resumen, puntos clave del laboratorio, pues tenemos que la definición de las prácticas, el ingeniero usa L y lambda como entradas para definir el entorno del cálculo. El control de flujo, el coeficiente AROT controla el giro y Bx controla el movimiento radial. La superposición, la combinación de P y Q crea patrones complejos, espirales, sumideros, fuente, demostrando el principio fundamental del campo vectorial. Y herramienta visual, la escala es solo para la presentación y no afecta la física del ejercicio. Esto analizado y publicado por Stewart en el 2021. Como conclusiones, dominando la simulación, el control sobre los componentes P y Q nos permite ser modeladores activos de fenómenos físicos. Hemos entonces pasado de la fórmula abstracta al control interactivo del flujo. Este conocimiento es la base sólida para nuestro próximo tema, las líneas de flujo. Una línea de flujo es la trayectoria exacta que seguirá una partícula
dentro del campo que acabamos de diseñar. Gracias por su atención, gracias por participar. No olviden suscribirse y, de ser posible, apoyar compartiendo el canal de YouTube con sus contactos. Estas son las referencias utilizadas para el desarrollo de esta presentación, tanto referencias bibliográficas como referencias web, ¿sí? Gracias por ser parte de esta comunidad de ingeniería y ya saben que está publicado todo este material en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.